Bienvenidos Insurgentes, el programa al que les traigo a mexicanos destacados, en donde nos acompaña hoy Mixel Montoya. Así es. Es dueña y conductora de su podcast En la Maleta. Ajá, correcto. Es egresada de comunicación. El motivo de invitarla es empezar a hacer sinergia, conocer a otras personas, otros talentos que están en la ciudad promoviendo otros talentos, como en el caso del podcast de Marja, que fue el último que escuché que tuviste invitado. Conocer cuál ha sido su experiencia y cuál ha sido su camino. Como le comenté ahorita fuera de cuadro y como comento en todos los capítulos, la dinámica es bien sencilla, es preguntarle qué está haciendo ahorita. Quizá hay más profundidad detrás del podcast y cómo llegó a la decisión de hacerlo y en qué etapa está ahorita. Vi que ya estás en una segunda temporada. Entonces, pues nada, los dejo con ella para que nos platique un poquito de qué onda con La Maleta. Bueno, pues primeramente, gracias, Yuriar, y gracias a las personas que están ahorita viendo, escuchando el podcast. Agradecer el espacio, la oportunidad de estar aquí. Es muy extraño estar de la otra parte. Ser el entrevistado. A ti te va a tocar después. Ser el entrevistado, como que te acostumbras de la otra parte, de tú preguntar, tú investigar a la otra persona, pero también está cómodo el que te pregunten a ti. O sea, ahora sí yo abrir mi maleta de vida para que las otras personas conozcan qué es lo que hay detrás de estos proyectos que hablan pues en gran parte de lo que soy, de lo que día con día he construido. Y pues agradecer primero. No hay de qué. Claro que detrás de un proyecto como ese hay un principio, ¿no? Debe haber un motivo, debe haber una razón, y está padre que se te han ido aliando personas para hacerlo un poco más grande, para darle otra dimensión, y se va notando poco a poco el valor de producción que le están dando. Cuéntanos un poquito de La Maleta. Bueno, este proyecto inicia principalmente con ese deseo que yo siempre he tenido de impactar positivo en la sociedad, de poder compartir contenido de valor a la gente. Todo inició, me acuerdo, en historias de Instagram, donde yo estaba grabando según un audio y les puse una encuesta de ¿ustedes consumirían un podcast o prefieren videos en YouTube? Y me dijeron, ¿por qué no intentas hacer un podcast? Entonces quedó como una idea que duró mucho tiempo en llevarse a una realidad. En ese momento yo estaba trabajando en una radio. Y me acuerdo que tenía que grabar unos spots para una cadena comercial y me la llevaba mucho tiempo en la cabina. Dije yo, bueno, ¿por qué no grabar algo? Y a la sorda empiezo el podcast grabando pues aquí con lo que tengo en la cabina. Órale. Eso sí no lo había dicho. O sea, el primer episodio está grabado a la sorda en la cabina donde yo trabajaba en la radio. Así empiezan las cosas. Sí. Ahí, en un momento que tuve, donde no se dieron cuenta, empecé a grabar. Y lo primero que hice, obviamente, fue escribir el guión. Y todo lo que yo decía en el podcast, primero se había escrito. Así lo hice. Y fue muy cortito. Y eso fue a lo que la gente le gustó. Que era un podcast muy fácil de digerir, muy rápido. Y que le daba tips a la gente. Entonces, después dejo de trabajar en esa radio y yo, ¿y ahora qué hago? Ya no tengo la radio. ¿Qué hago? Pues digo, pues desde la casa. Voy a empezar desde la casa. No tenía ni siquiera micrófono, ni nada, en la ayuda de nadie. Y digo, bueno, pues si la intención es compartir un mensaje positivo con la gente, yo creo que el no tener las herramientas adecuadas o el lugar no va a ser un impedimento. Si tengo el mensaje y se puede comunicar, pues hay que hacerlo de esta forma. Después a lo mejor vendrán otras oportunidades. Y así empiezo a compartir solamente en formato de audio. Y todo inició en La Maleta como tal, hablando sobre mis experiencias de vida. Yo soy de Guamúchil, entonces como tal viene de ahí La Maleta. Yo salí de Guamúchil sin conocer Culiacán, sin saber qué me esperaba, aunque está muy cerca, está muy cerca Culiacán. Llegué yo sin conocer a la ciudad, sin conocer a las personas, a estudiar comunicación. Ya terminé el año pasado, entonces llego a Culiacán de 17 años, 17, 18, y empiezo a vivir muchas cosas nuevas para mí. El ser independiente, el dejar a mi familia, empezar a trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y todo eso lo traía yo y no lo compartía con los demás. Dije, bueno, si puedo compartir esas experiencias en un podcast, pues creo que estaría padre, hay que intentarlo. Así es como inicia En la Maleta, compartiendo las propias experiencias que puedan servirle a la gente. Así estuvo por un buen tiempo. No era tan constante.
porque trabajaba y estudiaba y aparte, pues mi hobby era el podcast. Okay. Lo tenía muy descuidado. Entro a trabajar en una agencia de marketing y ahí me dicen, oye, ¿por qué no te traes tu proyecto de la maleta aquí a la agencia? Te adaptamos un set y haces tú y el proyecto aquí. Qué padre que se animaron a apostar por ti, aunque no fuera por tema de dinero o lo que fuera, pues el hecho de vamos a darle la oportunidad a alguien que también tenga, aunque sea hobby, como su espacio de esparcimiento, porque pasa poco, ¿no? En el mundo profesional regularmente es vamos a hacer lana y vamos a vender y vamos a ver cómo le vamos a hacer, y qué bonito que se animaron a darte ese espacio. Sí, yo siempre voy a estar agradecida con las personas de la agencia porque creyeron en mí. Aún, pues yo iba empezando. Tenía la primera temporada y a medias porque yo la había descuidado mucho. Okay. Y agradezco esa oportunidad porque a partir de ahí fue salir de mi zona de confort. Ya no era solamente formato de audio, ahora era video. Ahora es cómo me veo ante la cámara. Ahora también es invitar a más gente. Ahí es cuando inicia esta idea de, oye, ¿por qué no entrevistas a otras personas para que también compartan su equipaje de vida? Okay. Y creo que eso enriquece más. El escuchar historias de otras personas y a lo mejor conectamos en algo similar. Oye, yo no he vivido esto, pero qué padre escuchar lo que tú ya lo viviste. Entonces ahí inicio a compartir la maleta con equipaje con más personas. Está muy padre porque, por ejemplo, en el caso de y esta entrevista, ¿no? Como la conclusión rápida a la que he caído es que nos vean pocas o muchas personas porque es muy variable por cada video, por cada persona y bla, bla, bla. El principal beneficiado de todas estas pláticas, pues soy yo, porque precisamente empiezas a escuchar más allá del que están haciendo ahorita, como que la ruta de toma de decisiones para llegar ahí, el que los motivó, si tuvieron algún problema, porque como todo, ¿no? Llega gente que platica de, no, pues puros éxitos, ¿no? Y no me meto en como que en algún problema, pues si no me quieres platicar algún rato al que te hayas presentado, no pasa nada. Pero realmente la carnita de una conversación es cuando te dicen la cagué en esto, batallé en lo otro y salí adelante. Y es bien padre el ver que cada persona tiene su historia, tiene su equipaje dentro de la maleta y que pues todos estamos en el camino. Y siento también que me ha ayudado a tener una mente más abierta. Okay. Sí, porque me doy cuenta, o sea, salgo de mi burbuja y me doy cuenta que mi realidad es una cosa y la realidad de otra persona es muy diferente a la mía. Y me ayuda a tener una perspectiva más amplia de la vida. ¿Ha habido como que algún, no sé si llamarle aprendizaje o algo que hayas visto que dices, chin, esto no lo había contemplado? Dentro del podcast. Ajá, platicando con alguien. Ajá. Recuerdo mucho un episodio que hablaba acerca de la muerte. Okay. Yo miraba la muerte como algo, pues, sí, obviamente triste y negativo, pero no salía de ahí. Entonces, hablar con una persona que había estudiado acerca de la muerte y que acababa de pasar por algo muy fuerte en su familia, fue de bestia, qué fuerte ver la muerte desde otra perspectiva y a lo mejor pensar que puede haber algo más allá después de la muerte. O sea, yo tenía mis creencias y mis ideas y yo antes era muy cerrada. Y el compartir equipaje con otras personas me ha ayudado a tener empatía, ponerme en los zapatos de los demás o caminar junto con ellos. Que a lo mejor yo no lo he pasado, a lo mejor ni lo vaya a pasar, pero sí me ayuda a sentir a los demás. Y eso es algo que quiero compartir. Cuando estaba más chiquita, yo me di cuenta que era una persona que, por ejemplo, si te ve a ti llorar, a mí me pega mucho. Ver a las personas llorar o ver a una persona que está enojada o está triste me transmite mucho las emociones. Y yo decía, es que esto a lo mejor es un defecto, porque obviamente si me clavo mucho en eso, pues solamente voy a estar... Sí, llorando por lo que estoy llorando al enfrente. Sí, pero yo sabía que esto podía trabajarlo y cambiarlo y que fuera algo positivo. Y así lo he vivido en la maleta. En varias ocasiones he podido sentir lo que la otra persona está compartiendo. O sea, no sé, es muy extraño, pero siento que lo he trabajado de esa forma y me ha ayudado. Pues es que eres muy empática por lo que estás platicando y es una gran herramienta para tener una conversación con las personas, porque al final te pones en los zapatos de ellos, ¿no? Al final sí están platicando de lo que traen como yo le llamo en su saquito, pues sus piedritas, te das cuenta qué tanto pesa cada una y si una duele o si la otra es más cómoda que la anterior. Entonces es una herramienta bien poderosa para tener una plática de valor con los demás, porque te ayuda a conectar. Pues al final sirve para
sentir, o sea, tengo entendido que no sé si la etimología, pero la raíz de la palabra va en relación a como que compartir la emoción. O sea, no es que la reflejes o algo, sino que genuinamente también la estás sintiendo y ayuda a conectar con la otra persona. Y me ha ayudado también a ver qué es lo que hay detrás de las personas, porque he tenido a varios invitados que comparten los medios de comunicación. Ajá. Y yo los conozco como el locutor, la conductora, y ya, o sea, en el programa. Sí, el buenas tardes. Ándale, y con la voz acá, y llegan a la maleta y algunos sí tienen la misma voz. Yo no, yo hago spots, o sea, he estado en conducción de eventos, me gusta mucho. Okay. Y mi voz cambia mucho cuando estoy hablando así con las personas a cuando ya estoy en un programa o cuando ya estoy en un comercial. Okay. Y me ha tocado tener allá los conductores, locutores, y nada que ver a lo que nos muestran ante la cámara. Hay una historia fuerte que traen detrás algunas personas, otros que es su vida bien relajada y todo, pero te ayuda a ver más allá de lo que tú ves a lo mejor en redes sociales, que estamos tan acostumbrados ahorita, ver una vida perfecta, entre comillas. Cada persona tiene sus batallas, cada persona está viviendo lo suyo y no nos damos cuenta. Sí, es importante el ver detrás de la fachada, porque como dices tú, a lo mejor alguien sí se la está pasando a todísima madre, porque me ha tocado ver y dices, ¿cómo te detesto? Yo quiero también. Exactamente, chica, yo quisiese, dicen por ahí. Pero también hay veces que te das cuenta que alguien se ha partido el lomo para llegar a donde está y hasta te gana más respeto la persona por el esfuerzo que ha hecho. Regresándome un poquito ahorita que comentas de que el primer capítulo fue grabado en la radio, duda así como muy personal es ¿qué te animó a decir, ok, va, me lo voy a aventar Una de las compañeras que estaban ahí fue la única que supo. Lánzate. Porque me atrapó cuando estaba escribiendo el guión de lo que iba a decir. Okay. Y ya llegó así, ¿no? De, hey, ¿qué haces? No, pues ya le solté la sopa escribiendo un guión para un podcast. ¡Ey, qué perro! Dice, la verdad, sí te miro ahí. Yo desde hace mucho he querido hacerlo, me dijo, pero no me he animado. Si tú puedes ahorita, lánzate, me dijo. Que nada te detenga. Si no tienes ahorita el micro, no sé, un equipo en tu casa, ahorita en la cabina dice, anímate aquí. Tienes todo para hacer, lo que te detiene. O sea, ¿por qué no te animas? Me dice. Esos son los amigos que valen oro, porque al final hay veces que uno necesita un empujoncito para animarse a hacer las cosas. Sí, porque estaba haciendo yo toda escondida, nada más hacer un proyecto para mí. Ni siquiera sabía si le iba a publicar ese episodio. Okay. Pero el tener un apoyo ahí de esa persona me ayudó muchísimo. Sí, hay veces que el apoyo moral es como que lo que más pesa, porque se nota que hay talento y que hay tablas y que sabes hablar en micrófono. Me pasa con algunos invitados que es mucho y como que tú vas siguiendo el ritmo. Me imagino que es un músculo que se va desarrollando a la hora que estás trabajando y platicando tanto en micrófono. Es notorio, ¿no? Entonces, qué padre que tengas el talento y que hayas tenido a alguien que te incentivara al lánzate. Pues al final es qué es lo peor que puede pasar. Sí, luego es bien bonito cuando ya lo haces y ves que ayuda a los demás, porque ese ha sido mi propósito desde que inicié. Okay. El poder impactar positivo en las personas, poderles ayudar, aunque sea una persona como tú lo dices. Si una persona lo escuchó y le sirvió o se sintió identificado, ya con eso yo me doy por bien servida. Y me ha pasado de, oye, es que yo estoy pasando por este momento y cuando este invitado comentó tal parte de su vida, me sentí tan identificado o me ayudó, necesitaba esa respuesta, también me han dicho. Yo, pues qué padre, qué bonito. Sí, qué padre que al final los invitados también tienen algo que resuena en las personas, ¿no? Y cuando ya te fuiste a producirlo en tu casa, pues me imagino que fue un reto, ¿no? ¿Me puedes platicar un poco de como que a qué retos te enfrentaste? Ahorita que me mencionas, pues no tenía micrófono y yo creo que ni hasta sabía cómo picarle a lo que seguía. No, ni siquiera sabía cómo conectar, ni cómo acomodarme, ni nada. Y, por ejemplo, cuando lo estaba grabando aquí en Culiacán con mis roomies, y ya con amigas, sí era como que, plebes, voy a grabar. Les decía que iba a grabar, ¿no? Pero les decía, voy a grabar, guarden silencio. Okay. Y siempre salía un inconveniente con la cámara que estaba grabando. Sí me frustraba mucho. Okay. Luego me di cuenta que el escribirlo me limitaba mucho. Me limitaba mucho porque quería hacerlo tal cual como lo tenía escrito. Okay. Después lo intenté, voy a improvisar o voy a ver qué pasa, voy a fluir. Tenía la idea de lo que iba a hablar, pero después me solté sin guión y me di cuenta que me sentía más liberada, o sea, más yo. Se vuelve una conversación en lugar de un script.
Sí, y uno de los retos más grandes, eso ya lo he comentado, que decidí hablar sobre la ansiedad. Yo tengo ansiedad. Chócala. Y también para las personas que están escuchando, si han pasado por esto, los entendemos. Y lo curioso fue que cuando me atreví a hablar de esto, me dio un ataque de ansiedad en pleno podcast, pues. Ok. Ahí estaba yo tratando de respirar, de controlarme. Sí se me hizo un episodio muy difícil hablar de esto y cómo llevarla. Hablé sobre lo que yo hago cuando me da un ataque de ansiedad. Y fue muy curioso que dentro del episodio me diera uno y yo, ay, no puede ser, porque aquí, pero bueno. Fue la prueba de fuego, ¿no? Ajá, Vas a hablar de ansiedad. A ver, vamos a hablar de ansiedad ansiosos. Ponlo en práctica, tal cual. Órale, a mí nunca me ha pasado y digo, he tenido también broncas aquí, por ejemplo, en el pasado estaba teniendo problemas con el audio, no sé a qué le moví y eventualmente funcionó, ¿no? Y durante la grabación no me pasa, pero a mí me pasa haz de cuenta, los domingos son particularmente difíciles para mí por ya va a empezar la semana otra vez. Y coincido contigo que de repente, o sea, se vuelve difícil el tema de tengo un script o hablo un poquito más suelto. En el caso particular de he sido muy, muy suelto porque quiero que sea conversaciones con personas. Haz de cuenta, si van 20, casi 18 han sido conocidos o amigos. Pero para mí ha sido como un escaparate más que de hablar de mí, que hablo mucho y interrumpo demasiado. Ha sido para platicar la historia de esas personas que yo sé que tienen algo que contar. Coincide que la mayoría de mis conocidos amigos, digo, al final todo el mundo tiene una historia, ¿no? Sí. Pero en muchos casos son desde distinguidos en el sentido positivo para la sociedad o hasta como que pueden ser identificados que fueron o son bichos raros y ya te das cuenta que no son como son nomás porque sí, no nada más son como lo que platicas ahorita de las personas que ves en Instagram o en redes si es que están así. Entonces se me hace bien padre porque te das cuenta que hay un detrás y que tienen ideas bastante concretas y que aparte han llegado a lugares bastante interesantes, pues te dan una perspectiva bien profunda de cosas que, como tú acabas de decir, uno no tiene presente si no lo platicas con alguien. Entonces estuviste en casa un rato y ya después en la agencia creció un poquito la calidad, empezaron a haber más invitados. ¿Qué empezó a suceder por ahí? Pues ahí empezó a ser en vivo. Okay. Entonces ya no era grabado, ya no era de, ay, me equivoco, lo vuelvo a hacer. Entonces sí había nervios, pero tenía el apoyo de las personas que lo estaban viendo en vivo, entonces creció. Ahí yo podía saber quién lo estaba viendo. Y en el podcast también entraban comentarios en el momento. La gente estaba interactuando en el momento con el tema que estábamos hablando. Le hacía preguntas al invitado o a mí. Y eso ha ayudado mucho, porque la gente se hace parte del podcast en el momento. Ya no es solamente si lo escucho después, si lo escucho mañana o pasado, sino que lo estoy escuchando en el momento y aporto yo también de lo que yo he vivido. También abro mi maleta desde la casa, desde el trabajo, desde donde esté. Entonces eso ha ayudado mucho también. Y ha sido un reto, claro que sí, porque también es prepararme con anticipación, investigar a la persona, porque aunque vaya a hablarte él o ella, tú tienes que investigar previamente lo que hace, tener noción del tema de lo que vas a hablar. Obviamente no es nada más abrir micrófono y ya, es prepararte. En un tiempo también tuve patrocinadores, por ejemplo, de vestuario, y tenía que ir con días de anticipación a ir por la ropa, prepararme, maquillarme y todo. Y a veces uno lo ve tan fácil como que, ay, pues es que nada más te sientas, hablas y ya. Hay algo detrás. Entonces yo también ahora pues estoy representando a la agencia, también tengo a alguien que me apoya, también es como que en parte no descuidar el podcast porque también hay alguien que me está respaldando, que está conmigo. Entonces ya le he agarrado mucho cariño, pero también responsabilidad. Ya no es como que, ay, no tengo ganas, que sí pasa. Y a veces son flexibles en la agencia y bueno, siempre son flexibles en esa parte, pero sí siento esa responsabilidad es que tengo que hacerlo, es que hay algo que compartir. Es que se empieza a volver una responsabilidad, ¿no? Bien lo decía el tío Ben en Spider-Man, con un gran poder viene una gran responsabilidad
Y a medida que vas teniendo más audiencia, que hay marcas que creen en ti y te apoyan a través de un patrocinio, pues de alguna manera hay que como que rendir cuentas con las personas que se están involucrando. Qué padre que se estén involucrando tanto las personas en vivo, qué padre que se estén involucrando marcas, porque me ha tocado ver, por ejemplo, yo escucho mucho contenido en YouTube o en Spotify, más que nada podcast y música. Y para acabar pronto noto que hay como que un despunte en los podcasts de la Ciudad de México o de Monterrey o de Ciudad Juárez, y están muy padres, la verdad, pues soy fan. Pero me ha llamado mucho la atención que se ve un poco movimiento de manera local, que sí los existen, pero que a lo mejor no hemos dado con el clavo de llegar a esas dimensiones que llega un creativo, un leyendas legendarias, un La Cotorriza. Y está padre que cada quien aquí está haciendo sus pininos para tener pláticas. A lo mejor no es comedia o a lo mejor no es de crimen real, pero siento yo que hay mucha gente con cosas que compartir, así como tú. Entonces ahorita sigues colaborando con la agencia en esa dirección. Ahí estoy junto con el podcast, y además es mi trabajo en la agencia. Yo soy community manager, o sea, aparte tengo mi trabajo ahí con ellos. Es como el hobby, se podría decir, y ya con la agencia ya tengo ahí pues mi trabajo, lo que es community manager. Hago locución, conducción de eventos, trabajamos con diferentes clientes, diferentes marcas, haciendo la comunicación. Ok, estás en la parte como el primer contacto con los clientes. Sí. Ok, es que también por acá, digo, yo no me dedico como community, pero me toca colaborar con algunas agencias en donde tenemos gente que contesta, que da más información del producto o servicio que se está ofreciendo, y es medular para empezar la ruta de la compraventa. Sí, también hago lo que es ejecutivo de cuenta. Ok. Hago de todo y me gusta, porque me gusta aprender. Llegué allá a la agencia siendo nada más community manager, y ya después he tenido la oportunidad de yo cerrar la venta, de yo hablarle a un cliente sin conocerlo, pero plantearle una propuesta, analizar sus redes sociales, que es pues de parte de lo que yo estudié de comunicación, y se me hace padre que me den esa libertad también en la agencia para aprender y soltarme, porque eso es lo que han hecho, soltarme, obviamente con ayuda. Pero he aprendido mucho. Eso se me hace padre. Yo estaba muy cerrada con la idea de que solamente quería hacer radio. Ok. Mi sueño principal era el tener un programa propio de radio y combinarlo con conducción en televisión o algo propio. No sabía muy bien qué, pero quería algo propio. Y duré muchos años peleando por ese sueño, que por una u otra cosa no se dio, o se dio a medias. Y llega esta oportunidad de la agencia y la pensé mucho para salirme. También quería irme a Monterrey. Ni siquiera conozco la ciudad, pero yo quería irme a Monterrey. Suena que está padre. Sí, suena chilo, dije yo. A ver qué. Por la pandemia no se pudo. Ahí yo quería hacer mis prácticas de comunicación en una radio. Tampoco se pudo. Y cambiaron mucho mis planes de un año para otro. Llego a la agencia, dejo la radio, empecé con el podcast y me di cuenta que también podía hacerlo. Que podía dejar mi mente tan cerrada a solamente una cosa y abrir mi panorama y tener nuevas oportunidades. Porque aparte se está actualizando o sea, la radio de hoy son los podcasts y son los en vivos en YouTube y en demás plataformas. Al final el formato no necesariamente está migrando, porque sigue existiendo la radio y sigue habiendo una audiencia, un mercado, una mecánica, lo que sea. Pero para las nuevas generaciones, pues porque al final tú eres más joven que yo, varios años, el futuro es hoy, dice Dewey de Malcolm, no sé si lo has visto, pero cambia mucho qué va a ser la radio ahora, qué va a ser la televisión de hoy. Por ejemplo, hay muchos canales que ya están migrando a sus plataformas digitales. O sea que ya la gente no está viendo tanto televisión y ya existe el Claro Video. Deja tú el Netflix, ¿no? Ya existen esas versiones mexicanas de las plataformas para streaming. Entonces, esos son giros que también van a hacer cambios en la radio, y qué padre que te estás dando la oportunidad de probar cosas nuevas, porque aparte, seguramente con tu experiencia en radio me lo puedes confirmar hasta cierto punto. Hay cosas que son más medibles a través de internet, y no es que sea mejor uno que el otro, pues, pero que te va dando información más como granulada de quién te escucha más, hombres, mujeres, cuáles son sus intereses adicionales, y todo eso te va alimentando pues de qué hablar. O sea, al final, si
si tu audiencia fuese más mujeres, quizá no va a ser tan viable hablar de, no sé, afecciones de la baja de testosterona después de los 50 años en hombres. Pues si esa no es tu audiencia, pues ¿para qué voy a hablar de eso en mi canal? Y hay veces que con la radio es más difícil, con la radio y con la televisión, ¿no? Yo hablando en los medios anteriores a los que están ahorita, es más difícil como determinar pues qué les voy a decir y qué puede funcionar. Se vuelve más una moneda al aire. Y luego también es más libre el tener tu plataforma, por ejemplo, tu contenido en una plataforma de podcast, por ejemplo, que estar en un programa de radio o televisión, porque ahí te están checando en el momento qué puedes decir, qué no, cómo debes estar y todo. Y ya en tu podcast tú eres libre, como tú me lo decías, puedes decir groserías si quieres, lo que quieras hacer en el momento lo puedes hacer. Y en un programa de radio difícilmente, en televisión pues ni se diga, ¿no? Sí, claro, deja tú las groserías, hasta es decir, es que tenía mucho estrés al principio y para ese estrés está tal medicina, o sea, es como que se volvió hasta fingido, pues, y siento yo que, bueno, no siento, lo que he visto en función de lo que he estudiado, ya no funciona esas menciones que son cero orgánicas, pues es están bien chingonas estas hamburguesas, y si eres alguien pues que está bien reportado, te van a creer pues porque estás panzón, pues, o sea, es como el tema de si ves un chef delgado o un nutriólogo gordo, no te va a hacer sentido. Puede pasar lo mismo cuando las menciones no son como tan orgánicas, como que uno las empieza a sentir como fingidas y pues al final no incentiva la compra. Sí, es cierto. Y me costó mucho entender esa parte. Porque tú lo puedes decir muy fácil de que, oye, pero te conviene mejor irte al podcast o irte a plataformas digitales. Pero en serio yo estaba muy cerrada con la idea y hasta le sufrí de cómo voy a dejar ese sueño que yo tenía de estar en radio. Si yo lo quiero, lo puedo lograr, y eso era lo único que tenía en mente. Okay. Entonces sí, fue difícil, y más cuando sentía que no tenía el apoyo de las personas o a lo mejor en el trabajo que estaba. Sí fue complicado, pero hoy me doy cuenta de que fue lo mejor. Fue lo mejor, y si en adelante se da la oportunidad, pues qué bueno, pero yo ahorita no me siento frustrada porque no pasó. Y además estás muy joven, si un día dices, pues ya tengo mi podcast, ya tengo mi trabajo, que no es nada más el hobby que dices entre comillas, que yo creo que puede reventar en cualquier momento a ya volverse una fuente de ingresos bastante importante. Es si un día dices, pues ya tengo mi plataforma, yo me puedo parar en la radio y decirles, oye, me da ganas de venir aquí, ¿me invitas? Y va a suceder, pues al final está bien padre que estás haciendo tu audiencia, porque tú ya con esos números puedes llegar a donde a ti te dé la gana y decirles, ¿vas a querer o se lo echo al perro? O sea, ya vas a poder decidir. A lo mejor no todo el mundo te va a abrir las puertas, pero tú te vas a abrir puertas sola de radio, televisión, y si va a seguir vigente, adelante. O sea, al final está padre como quizá como recomendación es no quites el dedo del renglón, nada más quizá ponerlos unos escalones arriba, que ahorita que ya estás como que haciéndote de tus propios activos, en el sentido de ya tienes tu propia audiencia, tu propio estilo, tú el que decir, el que no decir, qué te es congruente y qué no te es congruente, pues te puede servir para si un día es el próximo, otro rollo. No sé si te tocó cuando estabas chiquita. Sí, muy chiquita, pero sí. Ahí se nota la diferencia de edad. El decir, oye, me gustaría participar si algún día hay chance, y cambia la comunicación con los contactos que buscan a los talentos. Pues van a tener la lista de personas que ellos consideran, pero si uno mismo se acerca, se hace una sinergia bien padre. Yo creo que sí, en cualquier rato regresas y la vas a romper. Esperemos que sí. Qué bien. ¿Y ahorita tienes algún plan para tu podcast a largo plazo? ¿Algo que quieras cumplir? ¿Algo que esté sucediendo? Me gustaría seguir así, tal cual. Cuando inició esta temporada, acaba de iniciar la segunda temporada, comenté con la agencia que me gustaría estarlo combinando, un episodio, por ejemplo, con un invitado, al otro yo sola. Eso lo había dejado. Porque en la primera temporada, yo creo que ya casi en la mitad de la temporada en adelante se volvieron puras entrevistas. Y siento yo que había perdido la esencia de cómo inició el podcast, que era solamente yo hablando ante el micrófono. Entonces dije yo, bueno, voy a combinarlo y hacer episodios más cortitos donde yo también comparta mi equipaje de vida, o no nada más mis experiencias, sino un tema del que yo quiero hablar.
Okay. Combinar estas dos partes, porque sí, mucha gente me dijo de que, ay, es que las entrevistas están muy largas, de que no se me hace tan fácil de digerir toda una entrevista de 1 hora. Y yo, ay, pero el chisme está bueno. Pero bueno, está bien. Y sí ha funcionado el combinarlo de esta parte y me gustaría que así siguiera. El compartir yo también y sentirme con la libertad de hablar de lo que yo quiera en episodios donde nada más esté yo. Combinar estas dos partes. Me gustaría presentar el proyecto a más personas y que no solamente sean personas locutores, conductores, sino que una persona que a lo mejor no trabaje nada que ver con esto, decirme, oye, quiero estar en el podcast, quiero hablar de esto, adelante. Okay. Que también que las personas se sientan con esa libertad de asistir al podcast si quieren. Así que si están escuchando esto y quieren estar en el podcast, adelante, o sea, que envíen un mensaje. Y si ustedes sienten que lo que ustedes pueden decir puede impactar de manera positiva, que es lo que quiero compartir, que impacte de una manera positiva a la sociedad, adelante, que se sientan con esa libertad de ser parte de este proyecto y presentarlo también con otras personas como patrocinadores. O sea, si ven que el proyecto les puede ayudar también a ellos, adelante. Suelten varo, esto funciona. Si quieren, ahí está. Quieren estar en la ola del futuro, tienen que soltar varo. Anímense. Sí, es que es la neta, es digo, yo parte de lo que hago son anuncios pagados y yo sé que de manera orgánica cada canal tiene sus asegúnes, pero el alcance es mucho más limitado que si uno le mete lana al contenido. Y si tú traes bien claro el tema que es de bienestar, como que abarcándolo muy, muy general, pues se pueden acercar contigo desde personas de la salud mental, física, espiritual, de cómo vestirse, de cómo tener mejores procesos en sus empresas, etc. O sea, es un contenido muy diverso y muy amplio en donde si tú tienes el canal y tienes cierta audiencia, pues móchense para aparecer y pues para que salga en la pauta para que llegues más lejos, así de fácil, o sea. Es que sí se necesita ayuda, la verdad es que sí se necesita también de esta parte. Uno quisiera a lo mejor llegar a más personas simplemente así con el contenido, pero sabemos ahorita que pues se necesita también de la otra parte de invertirle, hablando económicamente, invertirle. Y poniéndome técnico para que no, es que ¿qué tanto se ocupa? Mira, el mínimo que te acepta Facebook son $20, 20 pesos, o sea, el equivalente a $1 aprox por día, es lo mínimo que te acepta. Pero dependiendo del contenido, del canal, la audiencia y bla, 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 hay unos, llámale como mesetas en la gráfica que hay que superar. Por ejemplo, para cierto tipo de anuncios que yo programo, que ahorita no viene el caso, lo mínimo que yo recomiendo gastarse son $6,000 pesos. ¿Cuánto? Ajá, entonces es para cierto tipo de anuncio, ¿no? Entonces, si llegan y te dicen, oye, ¿cuánto es lo menos? Y te dicen, te puedo dar $500 pesos, pues me los puedes dar, pero no significa que voy a hablar de ti. Ajá. O sea, porque si ese dinero se va a ir íntegro al pago de anuncios, pues muchas gracias, pero pues con $500 pesos no, o sea, te damos difusión a ti y no nos queda nada a nosotros. Así pues es por si quieren asesorías de cómo distribuir su presupuesto, y también para que si te sirve de algo el llevarte el laptop, pues es por ejemplo, un clic te puede costar 10 centavos, pues entonces el ir haciendo ese cálculo de bueno, si un clic me cuesta 10 centavos y para que se queden 10 personas yo necesito 100 clics, pues necesito más de 10 centavos y ahí va haciendo uno el cálculo de más o menos cuánto se ocupa, pero que lleguen con una cantidad muy pequeña, pues no, mejor no, o sea, no funciona. Para que se anime la gente y para que vean que yo sí he visto que tienes una audiencia interesante que participan en el podcast, que eso no es raro, pero es un reto a cumplir. Por ejemplo, yo no he llegado a ese lugar. En algunos nos va muy bien. Por ejemplo, en la entrevista de mi papá, pues es el que tiene mejor vistas, porque habla de los cálculos de pensión para las personas que cuando ya se van a retirar, el cómo le hacen para más lana. Es un tema de interés, pues. Pero un amigo que también vino me comentó, oye, ¿por qué no metes lo de las interacciones? Es porque no hemos llegado ahí. Entonces está bien padre que tú ya hayas llegado ahí y es indicativo de que tienes cierto nivel de audiencia en donde ya empieza a convenir que invierta gente. Ese es el mensaje que necesitabas escuchar por si quieres empezar a invertir. Llámanos a Oye, pero también algo que es un reto para mí es saber cómo o ponerle un precio a lo que haces. Ya lo he compartido en algunos episodios. En los últimos escuché. Sí, y para mí es difícil todavía el ponerle como tal un precio
y decirte esto cuesta, tú sabes si le entras o no. Hace poco vendí un patrocinio, no voy a decir nada, pero sí mi jefe me dijo, oye, le estás ofreciendo mucho y es muy poco lo que te van a pagar. Y yo, ay, es que no sé, te hace que si le doy menos me va a decir que no. Pues ni modo, me dijo. O sea, tú lo que estás haciendo tiene valor. Y si tú no se lo das, la otra persona no va a llegar a darte un precio más alto. Tú tienes que empezar a ponerle un valor a lo que tú haces. Un comparativo bajita la mano es, por ejemplo, comparándonos con una revista. Escoge en tu cabeza la revista que tú quieras. Esa revista te va a decir, imprimimos tantos tirajes y son 100,000 impresiones. O sea, no impresiones de hojas, tú ya sabes, pero lo digo por la bola de ignorantes así como yo que no sepan a qué nos referimos. Es cuántas veces es vista esa revista. A lo mejor la ve hasta la misma persona, por eso le llaman impresión, que es impreso en los ojos, imprimido, iba a decir. En fin. Entonces, si te dice, tienes 100,000 impresiones, es el aparecer en mi revista y eso vale 10,000 pesos. Tú ya sabes cuántas impresiones va a tener tu podcast en función de cuántas personas ven los clips y bla, bla, bla. Y si tú llegas a ese mismo número, puedes cobrar lo mismo. Tú le puedes dar el valor agregado de que a ti los medios digitales te dicen si son hombres, si son mujeres, a qué horas están entrando, qué temas son de interés. Y ya sobre eso le puedes decir, a ti la revista te cobra 10,000 pesos por ponerle precio por las 100,000 impresiones o las que sean. Yo por ese mismo número de impresiones, yo aparte te voy a dar todos estos datos. Y si te sirve el dato, le podemos poner un parámetro a los enlaces que se ponen en el video, en donde tú puedes ver cuántas personas le dieron clic al enlace que está en la descripción. Entonces tú sabes si prefieres como medio adivinarle con la revista o si quieres ver todo calculado y aparte te podemos dar estos datos. Entonces el medirte con un medio similar y cotizar, oye, ¿cuánto me cuesta aparecer? Ya ese es un parámetro de cobran 10,000 pesos. Bueno, yo puedo cobrar 10,000 pesos por ponerle un parámetro. Sí, yo creo que ya con el tiempo y la experiencia te vas formando un poco más en eso también. Ya te la vas creyendo tú mismo también ya con la experiencia. Pero yo sí siento que voy empezando, por así decirlo, ya en lo laboral. Aunque desde que estaba estudiando estaba trabajando, pero siento que ahora decir de que ya terminé la universidad como que me da un respaldo en esto. Porque sí, como tú lo dijiste hace rato, es que estás muy chiquita todavía y así. Mucha gente me lo ha dicho y a veces la gente no confía o no cree en lo que hago porque sienten que estoy muy chiquita. Ponle, ¿no? Pero yo el punto de referencia que pongo para la gente chica es un Juan Pazurita, ha de ser de tu edad. Y el vato está podrido en dinero por lo que hace, pues entonces el vato algo sabe. Ha ido a pasarelas en Europa y participó en el tema del temblor de hace un par de años en la Ciudad de México y ha logrado grandes cosas y es al menos 6 años más chico que yo. Entonces hay veces que no es tema de edad, sino de talento y de persistencia y de poner el ojo en donde están las cosas. Pues al final es fácil que las personas desacrediten por algún motivo porque también así nos educan en muchos casos está chaparro, está gordo, está chico, está viejo. Porque me lo comentó alguien más en otro capítulo. Cuando estaba muy morro me decían que no porque estaba muy morro y ahora que estoy muy viejo me dicen que no porque estoy muy viejo. Qué chingado, dices. Entonces es más o menos lo mismo. Pues mi consejo es créetela y hazle caso a tu jefe. Si te dice que cobres mejores, toma puntos de referencia, toma revista, toma radio, toma televisión, toma hasta otros podcasts y oye, ¿cuánto me cuesta salir aquí? Y ya sobre eso me da en promedio 7,500, lo voy a vender a 7,500 y el que quiera que compre. Sí, también la otra vez escuché de una conductora y me dijo, es que si no te quieren pagar tu precio no pasa nada. O sea, no tienes por qué andarles rogando, pues es como que, oye, está bien, si no lo quieres no pasa nada, va a llegar alguien que sí va a valorar lo que haces y sí va a pagar eso. Sí, y te va a servir mucho dentro de también como alrededor del podcast el hacer red con personas que creen en tu trabajo. A mí me pasa, yo colaboro con un par de agencias y me respaldan, o sea, mi barrio me respalda y eso me ha servido para cerrar ventas. Saliéndonos un poquito del aspecto comercial, me platicas que tienes ahorita el capítulo del personal y el que es con entrevistas. Cuéntame un poquito de qué es lo que te gusta de cuenta del personal y luego de las entrevistas. A ver, de lo personal, pues me gusta que es ahora sí un tema que yo lo puedo adaptar a lo que yo he vivido. Busco la información y doy algunos consejos, algunos tips y también lo relaciono con cosas que ya he vivido. Y en la entrevista es que conozco
a más personas y conecto con otras personas también. Y lo comentaba al inicio, que veo lo que está detrás de la imagen que veo en redes sociales o la imagen que veo en otras partes, hablando de los medios de comunicación, que es más personas así he invitado, pero como lo digo, el podcast está abierto para los que quieran, no solamente profesionales o especialistas en algo. Y eso me ha ayudado mucho. Son cosas diferentes. En el mío, hasta me conozco a mí misma. Digo, estoy en el podcast hablando y digo, esto no sabía de mí. No sabía que yo era así. Y estando en el momento en vivo, descubro cosas de mí. Y estando en la entrevista, conozco a los otros y a veces sí siento que es como un espejo. Me veo en las otras personas también. Ok. Entonces eso es lo que te puedo decir. Ok, en uno conectas contigo mismo y en el otro conectas con el de enfrente, ¿no? Ajá. Está padre. Ahorita me comentas que cuando eres tú sola, conoces cosas de ti que no sabías. ¿Ha habido alguno que digas, cabrón, esto no lo tenía en mente? Seguro has tenido más de alguno, ¿no? Pero alguno, no sé, como lo que me platicabas del escenario de la ansiedad y te dio un ataque y seguramente caíste como en algún aprendizaje, ¿no? De cómo lo voy a hacer para no volver a caer aquí. Por ejemplo, en ese episodio yo pensaba que ya lo tenía controlado. Era como que, ya sé qué voy a hacer cuando me pase esto. Pero hay veces que sí se me sale de las manos. Y ahí fue donde me di cuenta es que yo también estoy en el proceso de aprenderlo. Me he dado cuenta que cuando comparto cosas no es porque yo ya haya sanado esa parte o porque yo sea la experta en esto. Es porque yo estoy en el proceso. Tal cual como tú que lo estás escuchando, yo también lo estoy viviendo. Y eso es lo que me he dado cuenta. De que si te comparto que puedes salir adelante en el trabajo, en el estudio, es porque yo lo viví, por eso quiero compartirlo. Yo no soy experta en el tema, estoy aprendiendo junto contigo. Entonces, eso es lo que te puedo compartir, de que me he dado cuenta de que esto me ayudó en el podcast porque lo estoy aprendiendo en este momento, lo estoy viviendo en este momento. Por ejemplo, creo que fue el último de tomar decisiones importantes. Yo estaba tomando una decisión importante en ese momento y me ayudó a investigar cómo hacerlo. Para decirlo en el podcast, pero también para vivirlo detrás del micrófono. Es doble función. Sí, ajá. Y girando un poquito la moneda a los invitados, no para hablar de alguno en particular que hayas tenido, es más bien soñando así ya sea a nivel local, nacional o internacional, que dijeras, quisiera tener a este invitado o invitada. A varias personas, del que sea, dijiste, ¿verdad? Sí. Me gustaría hacerle una entrevista a Luisito Comunica. Se me hace alguien interesante. A Yuya. Es una persona que desde que inició, pues yo estaba ahí viendo todo lo que hacía y que admiro muchísimo. Me gustaría también entrevistar a mi papá. Sí, ya lo he comentado en algunas ocasiones, pero no le he puesto fecha. Pero siento que me podría ayudar mucho a conocer más de él. Y también que la gente conozca qué hay detrás de esa persona. ¿Y quién más te podría decir? Yo creo que ellos serían. Y que a mí me entreviste Jordi Rosado. Que te haga rollar. La experiencia, sí. La experiencia Jordi del moco tendido y las lágrimas, ¿no? Sí, la otra vez compartí algo en Facebook, un meme, que decía, no, eso lo estoy guardando para cuando llegue el momento de que Jordi me entreviste. Eso todavía no lo cuento. Y yo, eso todavía no lo cuento en la maleta hasta que llegue la entrevista con Jordi Rosado. No, está bien, hay que apuntarle hacia arriba. Sí, claro, ¿por qué no? Está padre. A mí de repente me preguntan, tengo camaradas muy carrilludos y oye, ¿y es como Jordi? No, les digo, Jordi hace llorar, yo hago reír y doy vergüenza, les digo, o sea, nomás así de cotorreo. Pues está muy padre que se nota que has trabajado mucho en esto y que lo tienes desarrollado. Tip para con tu papá, le puedes decir, vamos a desayunar y le mandas la dirección de la oficina y le dices, te engañé, te voy a entrevistar. Sí, creo que sería una gran experiencia, pero un reto también. Sí, porque es conocer ese lado que quizá a ti no te ha tocado ver, porque como hijo a veces pues no exponen, no sé, algún sufrimiento, alguna carencia, algún reto, y a la hora de que te platican pues vivimos esto y no te diste cuenta, es de como que, caray. Sí, yo por ejemplo ahorita pues no vivo con mi papá, sí tengo una buena relación con él, pero siento que nos hemos separado mucho desde mi adolescencia hasta acá. Entonces
el entrevistarlo es como que ver qué ha pasado también en ese tiempo. Okay. Mi papá es músico, entonces la gente ha de conocer nada más al músico y no conocen la vida que lleva un músico. Entonces creo que también eso sería interesante. Es vida recia, o sea, dependiendo de qué tipo de músico, porque vea, ahí tengo... Es cierto. Aquí, por ejemplo, vino un amigo, Juan Carlos Verdejo. Sí, lo entrevisté ahí en la maleta. Ah, pues acá fue, no lo escuché el tuyo, acá fue de cotorreo. Ajá. Y ya desde que platica que él estuvo mucho tiempo de músico como ejecutando y ahorita está en la parte de la docencia, ¿verdad? Ajá, y la organización de los eventos. Sí. Entonces él platica parte de como el reto de pues si es tocar 3-4 veces a la semana, pues es la chinga de estar ensayando, aprendiéndote las rolas, llegando a los lugares. Él no lo comentó en el podcast, pues, pero si te ponchas, si se te acaba la batería del carro, si te roban los instrumentos, etc. Son todas esas experiencias que si es el músico de bar, de restaurante, etcétera, son unas. Y si es el músico de orquesta, pues son otras totalmente diferentes en cuanto a retos, a experiencias, a exigencias, a maneras de colaborar. Es vida recia, es vivir en modo leyenda como músico y es de mucho respeto. Sí, cuando te paras en el escenario dejas de lado tu familia y todo, o sea, porque estás trabajando y estás ahí, pero la gente no sabe qué pasó antes en tu casa o si tuviste que dejar a tu familia para estar ahí, un cumpleaños, una fecha importante o algo malo pasó. La gente no sabe todo eso. Me pasa, por ejemplo, con mi hermano mayor y yo me enojé mucho cuando fue mi graduación porque él estaba parte de los invitados, ¿no? Y un día antes me dice, oye, no voy a poder ir porque me salió tocada. Okay. Y yo, lo mismo de siempre. Porque es algo que viví desde muy chiquita con mi papá y ahora con mi hermano, pues. Y son retos que tienen que pasar. O sea, cosas que tiene que vivir un músico. Y todo eso me gustaría escucharlo, pero ahora sí de parte de mi papá, que salga de él. Va a ser una buena experiencia. Sí, porque al final como que hay veces que uno no dimensiona, cada caso es un caso, ¿no? Pero es a lo mejor pues es que estoy agarrando estas tocadas en esta fecha pues porque se ocupa lana para pagar agua, luz, renta, etcétera, y está cabrón. ¿Hay algún podcast que a ti te guste? Porque regularmente uno cuando está haciendo esto no comenta eso, pero tú como productora que digas, este se me hace chilo o no consumes contenido. Sí, consumo contenido. Me gusta mucho el de Rorro Chávez. No lo ubico, pero no, adelante, dale. Impulso. Es de motivación personal también. Ok. Siento yo que me ha inspirado mucho habla muy relacionado con lo que yo hablo de motivación personal y todo eso. También escucho Se Regalan Dudas. Ok, sí. Me salen muchas dudas en mi cabeza de todos los temas que hay ahí. Es como te digo, me ha ayudado a tener un panorama pues más amplio, no tener la mente tan cerrada en ese aspecto. También me gusta uno que escucho en las mañanas que se llama Despertando Podcast. Es algo muy cortito, pero te ayuda como que a encontrarle un propósito al día que estás viviendo. Okay. Con todo esto de la ansiedad, yo casi siempre estoy pensando a futuro. Okay. Entonces como que ese podcast me ayuda a relajarme y a vivir presente y consciente de lo que es el ahora. Okay. Entonces está padre. Yo se los recomiendo si lo quieren escuchar. Sí, están excelentes. Despertando Podcast, Se Regalan Dudas y Rorro Chávez. El que más tengo presente es el de Se Regalan Dudas. Creo que hasta sacaron un libro con las dudas y las respuestas. Sí, no lo he leído, pero se me hizo una gran movida en términos tanto comerciales como de empatía con la gente. Porque es ya, pues a mí me gusta leer, entonces es el tema de tener físicamente eso que representa que eres parte de, se me hace como que un mensaje bien fuerte y bien bonito, pues porque es como que una consolidación de esa relación que tienes con las personas que te están escuchando. Yo de repente escucho Entiende tu mente. Está bueno, son de 20 minutos, pero casi todo lo que escucho es o comedia o conspiración o estamos medio botados. Regularmente me fusilo preguntas de algunos podcasts y estas son fusiladas. Por ejemplo, ¿algún momento de tu vida en el que tú regresarías y dijeras esto quizá lo hubiera hecho diferente? Es una pregunta interesante, pero déjame pensarlo. A ver. Ok. No sé cómo habría sido el resultado, ¿verdad? Pero sí me hubiera gustado de chiquita perderle el miedo al escenario. Okay. Desde pequeñita.
porque siento que lo perdí hasta ya estar en la universidad. Okay. Como te comento, vengo de una familia de músicos y a mí me hubiera encantado desde chiquita agarrar ese apoyo, que yo creo que sí lo tuve en el momento, pero mi miedo al escenario, a la gente, al público. Al que dirán. Ajá. Me limitó mucho. Y yo creo que si yo hubiera querido y me hubiera puesto las pilas y hubiera trabajado la voz en la música, sí hubiera logrado cosas grandes si lo hubiera aprovechado. Porque tenía al papá que me podía ayudar, pues que tenía los contactos y me gustaba mucho la música y cantaba, yo creo que bien, pero en mi cuarto, pero más allá no me animaba. Y a lo mejor algo pudo ser diferente en mi vida si me hubiera animado a hacerlo. Nunca es tarde, ¿no? Yo ya desde que ahorita me preguntaste, oye, ¿tú haces todo esto? En ese viaje yo me he dado cuenta que está muy a la mano todo ese tipo de herramientas. Por ejemplo, el jueves va a venir un amigo que tengo 10 años que no lo veo y me dice, yo le sé mover al Ableton Live, que es un software que utilizan, les cuenta, los de Disclosure, los que cantan con Sam Smith, la de Latch, que es con lo que producen los de música electrónica, y ahí tengo un tecladito que lo mueve y me pasa lo mismo. A mí ahorita en la etapa en la que estoy no tengo tanto tiempo para estudiarlo, pero si tú quisieras y crees que puedes tener la oportunidad, hasta le digo y pues que te enseñe más o menos cómo se le mueve. Al final, pues tu papá sigue presente, tú sigues viva y sigues joven, o sea, aprovecha el tiempo que tienes y si te sigue llamando la atención, sobra las maneras de hacerlo. Ya todos, pues así como subes tu podcast, se puede subir tu música a Spotify. Otro invitado que tuve, por ejemplo, Irán López, sacó su disco estuvo sacando música latina durante unos años y el año pasado en pandemia produjo un sencillo de 6 canciones de metal y es lo que más le ha pegado de todo lo que ha producido. Está pegando en Rusia el cabrón, pues. Wow. Me manda un video de una pole dancer bailando con una rola de él y yo, a ver, pásame otro. No es cierto. Entonces le está yendo muy padre. Parte de lo que me ha platicado es que le han llegado invitaciones de hasta hacer giras en Europa. Nada más que pues cuesta, pues. Entonces él es más cerca de mi edad que de la tuya y le está pegando. Entonces si tú crees que puedes cantar, te gusta y tienes una computadora y micrófonos, con eso se hago. Órale. Creo que me ayuda mucho esto a retomar lo que te decía al inicio. No estar cerrado a otras posibilidades. No por decir, ahorita estoy en el podcast, estoy en la agencia y ya es lo que me voy a dedicar para toda la vida. No, al contrario, de estar abierto a que mañana pasado pueden pasar cosas diferentes y puedo dedicarme a otra cosa si quiero. Sí. O sea, que nada está ya escrito. Exacto. Al final está en uno digo, cada quien hay veces que pues tiene que trabajar para sacar para poder vivir y en algunos casos para los hijos y las mascotas y bla, bla, bla. Pero si tú estás en ese momento en el que ahorita no tienes un mayor compromiso más que crecer y experimentar y aprender, pues date la oportunidad. O sea, al final, ese cuadrito que se ve allá en negro es un... ¿Cuál? ¿Ese que está ahí? Ajá, ya vi. Es un teclado musical. Ok. Entonces, no son tan caros. Digo, no son regalados, pues, pero te sirven para si quieres vocalizar y si quieres producir música. Con eso producen Disclosure y ¿cómo se llama? The Weeknd. Son ese software, ese aparato, te sirve para hacer eso. Y un micrófono de estos, tú ya tienes noción de más o menos como cuánto cuesta. Y si ya hablas en el micrófono y no te da pena, es lanzarte. O sea, ha habido un chorro de cantantes, porque yo también quería ser músico y en eso andamos, que empezaban cantando, volteando hacia la parte trasera del escenario porque les daba pena y después se soltaron y son unos monstruos. Ahorita no me acuerdo de los nombres, pero me acuerdo de la anécdota. Entonces, pues lánzate. Ok, muy bien. Muchas gracias. No hay de qué. Otra de esas preguntas fusiladas es... música que recomiendes que a ti te guste, lo que sea. Alguien me recomendó a Chalino y otro me recomendó música clásica. Entonces, lo que a ti te guste, que digas, a mí me gusta este disco, me mama este disco y pónganlo. Ay, o esta canción. No se van encima. Mi novio por acá. Matiz. Está bien. A mí me gusta mucho Matiz. Creo que son personas que a mí me han inspirado a tocar el ukelele. Melissa de Matiz. Hasta está firmado lo que le y todo. Lo tienes autografiado. Sí. Eso vale oro. Se está borrando ya de lo que lo toco. Pero bueno, ahorita no, pues. Pero cuando lo tocaba, ya ahorita lo he dejado. Las uñas largas, ¿no? Y todo. Le puedes poner una mica encima.
Pues la necesito. Necesito esa mica encima. Sí, es transparente, sí. Se sigue viendo, pues para que lo puedas seguir tocando y se siga viendo. A veces te hace falta juntarte con músicos. Qué bárbaro. Me gusta mucho la música, pero siento que la he dejado mucho de lado. Okay. Así que ahí está ese deseo, pero está de lado. Pero sí recomiendo la música de Matiz. Solo que tienen canciones muy dolidas, así que si están pasando por un mal momento, no lo recomiendo. Porque en un tiempo yo estaba dolida y puse música de Matiz y terminé llorando en el piso, así que no. Cortavenas a todo lo que se da. ¿Alguna rola que digas, esta está bien chida? Porque todos tenemos una o dos que dices, estas me gustan. Pues es que son varias, pero por ejemplo La Misma Luna está bonita. Ok. Y ya la última pregunta fusilada de otros lugares es una promoción descarada. Ya hicimos un par ahorita, pero que digas, esto es promoción, esto es porque a mí me va bien con esto y les puede servir a ustedes o trata de esto lo que estoy promocionando. Ok, si ustedes en este momento, voy a aprovechar, ¿no? Sí, si en este momento tienen algún negocio, alguna empresa, no sé, y tienen redes sociales pero están descuidadas, me pueden hablar a mí y yo me encargo de sus redes sociales. Les hacemos una propuesta de acuerdo a sus necesidades. Lo van a poder pagar, no se espanten. Va a ser de acuerdo a sus necesidades y adelante nosotros nos encargamos para que pues se vean bonitas y que llegue a más personas su negocio. Excelente. No sé si quieras compartir tus redes y tus enlaces del podcast o los personales. Adelante. Lo que más uso es Instagram, el personal que es @mixelmc. Mixel es como si escribieran Miguel, nada más le quitan la U y le ponen la S. Ok. Así lo pueden encontrar. Y el podcast lo pueden encontrar en mi canal de YouTube como Mixel Montoya en La Maleta. Ok. Y en Spotify en La Maleta. Y en Facebook se sube en Tenemos que Hablar. Tenemos que Hablar MX, que es la agencia, la plataforma donde se sube el podcast. Ok, súper bien. Así lo pueden encontrar. Y si quieren aparecer en el podcast también pueden enviar un mensajito. O si tienen alguna idea de algún tema y quieren que se hable, como tal, si ustedes no quieren aparecer no pasa nada, pero quieren que ese tema se hable también. Pueden dar las recomendaciones. Súper buen dato porque ves que la gente es introvertida y que este tema está chido, pero a mí no me gusta salir a cuadro, se vale. También me gustaría hacer debates sobre algún tema. Es mi mero mole pelear con la gente. Tengo un tema en mente que es la maternidad, porque he conocido gente que pues está en esto, pero no te cuenta la parte pues que no es color de rosa, ¿verdad? Lo difícil. El otro lado, lo difícil. Entonces también me gustaría escuchar esta parte. Yo no soy mamá ahorita, ¿no? Pero sí estar en medio de personas que ya lo han sido, estaría padre ver las diferentes anécdotas que han tenido. Y escuchar la discusión. Yo no puedo dar a luz, ¿no? Pero evidentemente. Sí. Pero si hay algún tema en el que salga de debate que pudiese participar virtualmente, soy bueno para discutir de lo que sea. No sé de todo, pero por ejemplo en la universidad tuvimos un ejercicio tuvimos una maestra que nos puso, haz de cuenta, van a ser tal y cual país y tienen que escoger entre estos momentos históricos en donde estuvieron en conflicto. Y me tocó, eran en equipos, previo al Tratado de Versalles, antes de la Segunda Guerra Mundial, el intentar dialogar con la Alemania nazi para desescalar la guerra. No pudimos porque no lo logramos. No, el del otro equipo era fan de los nazis, pues. No, hombre. Entonces nunca pudimos llegar a un acuerdo porque no había voluntad de oye, no sé, te damos Francia, pero ahí muere. Entonces, pero se puso muy bueno el debate. Nos dio la maestra una semana para prepararnos y soy muy competitivo y me aventé todo lo que pude de qué sucedió antes y después para y me gusta, o sea, más allá del aventarle tierra a alguien o lo que sea, el tema de competir y como que llegar a un acuerdo y hasta escuchar las ideas de las otras personas es válido. O sea, si es de mi postura honesta de algo se puede y si es de manera de ejercicio también se puede. Sí, el tomar el lado de aprender en el debate, no el lado de pelear y discutir. O sea, no. Creo que me gusta más esa parte de, pues hay que compartir diferentes puntos de vista, aunque yo no esté de acuerdo, te voy a escuchar, te voy a respetar, pero me ayuda a ver otra parte, el otro lado de la moneda.
Sí, claro, y hasta como poner las dos perspectivas, aunque no estén de acuerdo y no se vayan a poner de acuerdo, el que uno diga esto es blanco y el otro diga esto es negro, y quizá las dos personas tienen la razón porque están viviendo desde perspectivas diferentes. Así es. Eso también es muy interesante. Pues bueno, yo creo que por hoy terminamos. ¡Qué rápido! Sí, la verdad se nos fue rápido, es casi una hora. Está bueno el mitote. Muchísimas gracias por venir. Espero siga creciendo tu podcast y que sigas luchando por tus sueños y llegando a ellos. No, muchísimas gracias. Y gracias por apoyar también este podcast para que llegue a más gente, a más personas. Muchas gracias. Pues me despido. Yo soy José Yuriar. Esto fue Insurgentes. En redes sociales van a encontrar como José.insurgente en Instagram, en Facebook, Insurgentes Canal, el chile en el logo porque perdí la otra fanpage por cuestiones administrativas. Aclarando. Sí, porque en el que sale mi foto. Ahorita platico. El sitio web es insurgentes.xyz. Estamos trabajando en la tienda en línea y a ver qué les vendemos por ahí. Y mi agencia de marketing es Promedima. El sitio web es promedima.com y nos pueden buscar en Instagram como Servicios Promedima. También la fanpage de Facebook de ellos la perdimos y lloro en mexicano. En fin, muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.